Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, oh, qué fresco. Vamos a hablar para después, obviamente, como les dije en la clase pasada, ampliar el tema de la primera y la segunda tópica. Muy buenas tardes, María, bienvenida. Vamos a hablar de lo que es persona humana, definición de persona humana y todas sus dimensiones en realidad, ¿sí? Nosotros podemos decir que la persona humana es un ser, ¿sí? Vamos a decir que es un ser racional, ¿no? Consciente de sí mismo, ¿sí? Y, y está dotado de identidad propia, vamos a decir, de sensibilidad, inteligencia y voluntad, ¿no? ¿Sí? Bien, eso desde el punto de vista, vamos a decir, filosófico y también aplicado un poco a la salud, ¿no? Bien, ser racional, ¿qué significa? Que el ser humano puede pensar, puede razonar, puede analizar situaciones, puede tomar decisiones, ¿sí? No actúa solo por instinto, como lo hacen los animales, ¿no? Después también dije que era consciente de sí mismo, ¿sí? La persona sabe que existe, puede reflexionar sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, sobre sus acciones, ¿sí? También tiene identidad propia, porque cada persona es única, es irrepetible. Cada uno tenemos nuestra historia, nuestra forma de ser, nuestros valores, nuestra cultura, eh, la manera de ver el mundo de cada uno, ¿sí? Y tenemos la capacidad también de sentir emociones, pero también percibir estímulos del entorno, el dolor, el frío, el calor, ¿sí? Ni hablemos que somos inteligentes, o sea, tenemos capacidad de aprender, de resolver problemas, de comprender, de adaptarse a distintas situaciones, ¿sí? Y tenemos la capacidad también de elegir, de decidir libremente qué hacer, ¿sí? Que eso implica poder actuar según lo que se considera correcto y lo que se considera deseado, ¿no? Entonces vamos a decir que una persona humana no es solo un cuerpo biológico, sino que es un ser que es integral, que piensa, que siente, que decide y que tiene una identidad única, ¿sí? Ahora, perdón, el, el ser humano se compone de, vamos a decir, diferentes aspectos, ¿sí? Tanto físicos como psíquicos, que nos hace a cada uno de nosotros únicos. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la dimensión biológica, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos físicos del ser humano, ¿sí? Como es nuestra estructura anatómica, como son nuestro funcionamiento fisiológico, nuestro proceso biológico. Después tenemos las dimensiones psicológicas, que se relaciona con todo lo que son aspectos mentales y emocionales de las personas, que incluimos la personalidad, el pensamiento, las emociones, las percepciones y todos los procesos cognitivos. Pero también tenemos dimensión social, que se refiere a las relaciones, a las interacciones del individuo con otros miembros de la sociedad. Y la dimensión ética, trascendental, que se refiere más que nada a la capacidad del ser humano para reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre los valores, sobre los significados, sobre los propósitos de la vida, ¿sí? También como la relación con lo trascendente o lo espiritual, ¿bien? Ahora, también tenemos personalidad. ¿A qué se refiere con la personalidad? En sí un conjunto de características emocionales, cognitivas y conductuales que distinguen a una persona y que la hace única. Entonces esas características se manifiestan en la forma en la que una persona piensa, en lo que una persona piensa, siente, eh, cómo una persona se comporta en diferentes situaciones.
¿sí? Vamos a decir que la personalidad en realidad se forma a partir de una combinación de factores biológicos, también factores genéticos, obviamente, y también sobre el ambiente y las experiencias, ¿sí? Ahora, nuestra personalidad tiende a ser relativamente estable a lo largo del tiempo, no se cambia, ¿sí? O sea, eh, nuestra personalidad no va a cambiar con el tiempo, suele ser bastante constante. Sí podemos modificar un poco la personalidad con experiencias que para nosotros son importantes, pero la personalidad es la forma propia y estable que tiene cada persona de sentir, de pensar y de actuar, ¿sí? Está formada por lo que traemos nosotros al nacer y por lo que uno vive, vamos a decir, a lo largo de nuestra vida, ¿sí? En cambio, perdón, lo que es el temperamento es distinto a la personalidad, ¿sí? Es una forma natural o una forma innata en que una persona reacciona emocionalmente. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? ¿Cómo sos de base desde que nacés? ¿Bien? O sea, tiene características innatas el temperamento. ¿Qué significa? Que viene con cada uno de ustedes desde que nace, ¿no? No es que lo aprenden al temperamento, ¿sí? Después tiene un estilo de respuesta emocional y reactividad, o sea, se refiere a cómo cada uno de nosotros respondemos frente a lo que nos pasa. Si reaccionamos rápido, si reaccionamos tranquilos, si nos enojamos fácilmente, si somos más calmados, si somos muy sensibles o si somos indiferentes, ¿sí? Bien, por ejemplo, uno puede decir, no, yo tengo ¿cómo es? Un temperamento, vamos a decir, con una intensidad emocional. ¿A qué se refiere? Que lo sentimos todo fuerte, ¿sí? O que lo sentimos de forma suave, ¿sí? Y hay diferentes tipos de personalidades, obvio. O sea, el temperamento es biológico y es heredado. La personalidad nosotros la vamos construyendo un poco con el tiempo a través de nuestras experiencias, a través de nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, el temperamento vamos a decir que es la base biológica de cómo una persona siente y reacciona, ¿sí? Sobre lo cual después se va formando la personalidad nuestra, ¿sí? Pero después tenemos el carácter. ¿A qué se refiere con el carácter? El carácter, vamos a decir que se refiere a patrones de comportamiento, ¿sí? Y cualidades morales que una persona desarrolla a lo largo de su vida, en respuesta a nuestra crianza, en respuesta a nuestra educación, a nuestras experiencias, ¿sí? El carácter incluye lo que sería la responsabilidad, la honestidad, la perseverancia, el autocontrol, la integridad, ¿sí? Y si nosotros vemos la diferencia del comportamiento, perdón, del temperamento, no del comportamiento, del temperamento, el carácter es mucho más flexible, ¿sí? Es más susceptible a ser modelado a lo largo del tiempo a través del aprendizaje y a través de la experiencia. Entonces, vamos a decir que el carácter es la forma de actuar de una persona basada en nuestra experiencia, en nuestra educación y en nuestros valores, que lo vamos a ir formando nosotros a lo largo de la vida, ¿sí? O sea, se refiere a cómo nosotros nos comportamos habitualmente y qué valores guían nuestras acciones. Por ejemplo, si somos responsables, si cumplimos con los compromisos, si somos honestos. Bien, vamos a decir que el carácter no nace con la persona, se construye, ¿sí? Un segundo. Bien, bien, entonces el carácter es la parte aprendida, vamos a decir, de la persona.
que estaba relacionada, como le dijimos antes, con los valores y con la manera de actuar, y que el carácter sí lo podemos modificar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la persona humana, vamos a decir, que se compone de dimensiones: lo biológico, lo psicológico, lo social y lo ético trascendental. Después tenemos temperamento, personalidad y carácter, que son conceptos, vamos a decir, relacionados, pero distintos, que influyen en la forma en que las personas pensamos, sentimos y comportamos en el mundo. ¿Ok? ¿Vamos? Bien. Ahora, algo que charlamos la clase pasada, que quiero que veamos esto, y después hablemos de la psicología de la Gestalt, que es lo que nos faltó. ¿Sí? Primero, aparato psíquico con Sigmund Freud. Bien, así lo profundizamos un poquito más, que me lo pidieron la clase pasada. Sigmund Freud, médico neurólogo de origen judío, considerado el padre del psicoanálisis, y vamos a decir una de las figuras más relevantes del siglo XX. ¿Sí? Él nació un 6 de mayo de 1856, ¿sí? En la República Checa, y murió un 23 de septiembre de 1939 cuando tenía 83 años, ¿sí? Ahora, todo su interés científico inicial fue como investigador y se centró en el campo de la neurología, ¿sí? Luego derivó progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, ¿sí? Un hombre que estudió en París, ¿sí? Con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, y todas sus aplicaciones que estudió con respecto a la hipnosis en todo lo que es el tratamiento de la histeria, lo hizo con Charcot. Ahora, para poder ampliar un poquito este tema, es fundamental entender que Freud no solo habló de los niveles de conciencia, como es el consciente, preconsciente e inconsciente, sino que luego desarrolló la teoría de la personalidad, que es el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Que lo vamos a explicar paso a paso, ¿sí? Tenemos la metáfora del iceberg. Esta seguro que la escuchan un montón de veces. Freud utilizaba una imagen para explicar la relación, entre los niveles, ¿sí? Donde decía que la punta del iceberg era el consciente, lo que nosotros mostramos y vemos, ¿sí? Después, en la línea del agua, que va a estar el preconsciente, lo que está ahí nomás, ¿sí? Esperando ser recordado en cualquier momento. Y después tenemos la base del iceberg, esa base que está inmersa, que sería el inconsciente, ¿sí? Que es lo que sostiene todo lo demás, pero que permanece oculto, ¿sí? Y es lo que relativamente mueve, vamos a decir, ese iceberg. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a profundizar, como dijimos, un poquito en lo que es consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? El consciente, nosotros habíamos dicho que es el nivel de la mente que es el más accesible y que va a comprender todo aquello de lo que nosotros somos plenamente conscientes en un momento dado, ¿sí? Ahí, ¿qué incluimos? Pensamientos, emociones, sensaciones físicas y percepciones presentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes están leyendo un libro, o cuando, no sé, están escuchando música, o cuando están hablando con alguien, están utilizando su conciencia, ¿para qué? Para procesar la información en tiempo real, ¿sí? Entonces, la información en ese nivel es fácilmente accesible y está disponible para que nosotros podamos reflexionar inmediatamente, ¿sí? Luego tenemos el preconsciente, que es aquel que contiene información que no está en la conciencia inmediata, pero que puede ser traída a la conciencia con un poquito de esfuerzo, ¿sí? Los recuerdos, los conocimientos, las experiencias, ¿sí? Que no están en el centro de nuestra atención en un momento dado,
pero que podemos recordarlos y podemos traerlo a la mente cuando sea necesario. ¿Sí? Profe, Sí, dime. en el preconsciente es lo que nosotros, lo que nos queda guardado, ¿no? Y lo podemos traer a la memoria, o sea, como recuerdo. Como recuerdo, exactamente. Bien. ¿Sí? Sí, Está sí. archivado, pero no tan bajo llave, vamos a decirlo así. Perfecto, profe. Tiene media vuelta, Bien. porque después está el inconsciente, que ahí tiene llave, 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 y nos cuesta mucho Sí, traerlo al consciente, que es el exacto. nivel más profundo, el menos Sí, accesible de nuestra mente. totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ahí tenemos pensamientos en el inconsciente, deseos, impulsos, recuerdos que están fuera del alcance de la conciencia consciente y que no son fácil que nosotros reconozcamos. Claro, es Entonces, como Freud más lo que nosotros tenemos reprimido, podría reprimido. decirse, ¿no? Exactamente. Por Bien. eso Freud que creía que gran parte de la actividad mental nuestra ocurre en el inconsciente. Vale. Y que en ese nivel de la mente influye en nuestro comportamiento, en nuestra experiencia, ¿sí? De manera que nosotros ni siquiera entendemos conscientemente lo que está pasando, ¿sí? Pueden ser eventos traumáticos, pueden ser deseos reprimidos, como dijo la compañera, o conflictos emocionales, o pensamientos por ahí que son inaceptables para esta persona consciente hoy, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? No es muy complicado. Ah, ok. Bueno, entonces, como le dije antes, para hablar sobre el psicoanálisis, Freud hacía alusión a esto, al iceberg, ¿sí? En la cual la punta saliente sobre el nivel del mar representaba la parte consciente, la franja ya sumergida, pero un poco más superficial, perdón, corresponde al nivel preconsciente, y el resto del iceberg, la parte más profunda, equivale al inconsciente. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las características de esos sistemas psicoanalíticos, tanto el nivel consciente como el preconsciente, respetan todo lo que son las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. ¿Qué significa? Que están ajustadas a la realidad y al momento presente. Pero el inconsciente es atemporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pueden confundir ahí emociones de la infancia, por ejemplo, en la edad adulta. O podemos estar soñando, no sé, vamos a suponer que estamos en pleno verano cuando estamos en pleno invierno. Y mezclar sensaciones o acciones puramente veranieras. ¿Sí? Y otra característica común entre los dos primeros niveles, el nivel de conciencia, eh, según el psicoanálisis, es el principio de realidad, ¿sí? Esos dos sistemas, sistema consciente y preconsciente, nos permiten a nosotros tanto adaptarnos a las circunstancias como postergar nuestros deseos si es que no lo podemos satisfacer en ese momento. En cambio, el inconsciente no tiene esa capacidad, ¿sí? Porque el inconsciente, ¿qué busca? Satisfacer su placer, ¿sí? No tiene la capacidad de esperar y controlar. ¿Por qué? Porque en el inconsciente predomina el principio del placer, ¿sí? Y otra de las diferencias del sistema que describe Freud, en lo que es el desarrollo del psicoanálisis, se refiere a la lógica de realidad. ¿Qué dice? Que el nivel consciente y preconsciente están prescriptos a códigos de lenguaje y a contenidos que tienen significado literal, no tienen ningún tipo de significado oculto, vamos a decir, mientras que el inconsciente no sigue ningún orden lógico. Si el inconsciente es incoherente, es caótico, ¿bien? Entonces tiene un significado que va más allá de lo evidente y lo literal, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir en resumen así para no llevar tanto el tema tan largo? Que la teoría esta de los tres niveles de conciencia de Freud, ¿sí? Sugiere que nuestra mente humana opera en tres niveles.
Cada uno de esos niveles tiene su propio grado de accesibilidad y su contenido. ¿Sí? Pero que obviamente la interacción entre estos tres niveles influye en nuestra experiencia consciente y en nuestro comportamiento. ¿Sí? De maneras complejas y muchas veces de manera inconsciente. ¿Bien? En cambio, después, ¿qué tenemos? El ello, el yo y el super yo. ¿Sí? Tenemos esta segunda tópica, ahí la vamos a colocar, ¿sí? Que la revolución llevada a cabo está por Freud y el psicoanálisis, que fue bastante simple, la teoría psicoanalista que distingue, o que consiste, mejor dicho, en desintegrar el sujeto humano, modificar las concepciones de Descartes, como también de Kant, que habían elaborado como sujeto dotado de facultades, eh, que era la conciencia, a conciencia en la filosofía clásica, que era una y única. Tenemos esta segunda tópica que la llevó a cabo en el año 1923, ¿sí? Que está construida sobre este trípode, tríptico, que es el ello, el yo y el super yo. ¿Sí? Esa segunda tópica o ese segundo tema, vamos a decir, marcó profundamente la ruptura, en realidad, de la filosofía clásica. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis de Freud define estas tres instancias que están presentes en el hombre, que rigen todo lo que sería nuestro comportamiento, tanto consciente como nuestro comportamiento inconsciente. ¿Sí? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, tenemos, por un lado, el ello, ¿sí? Que es puro instinto. ¿A qué me refiero? Que se encuentra totalmente en el inconsciente. ¿Qué quiere el ello? Quiere placer inmediato, quiere comer, quiere dormir, quiere agresión, sexo, lo que fuera. ¿Sí? El ello no entiende de reglas, solamente entiende de deseos. ¿Sí? Después tenemos el super yo, o también se llama superego, que sería como nuestra brújula moral, ¿sí? Que se va a formar con la educación, que se va a formar con las reglas sociales, ¿sí? Que nos dice qué deberíamos hacer y nos genera culpa si nosotros fallamos, ¿sí? Y está repartido, vamos a decir, entre el consciente y el inconsciente. Pero después tenemos al yo, ¿sí? O el ego, que nosotros lo llamamos el mediador. El yo vive entre el consciente y el preconsciente, y en realidad su trabajo es bastante difícil. ¿Por qué? Porque tiene que equilibrar los deseos locos que tiene el ello con las reglas estrictas del super yo y adaptar todo eso a la realidad. ¿Sí? Entonces, para poder entender estas tres fuerzas, vamos a decir, ustedes quiero que se lo imaginen como un equipo de tres. ¿Sí? Tres objetos, personitas, como quieran, que viven dentro de su cabeza y que nunca se ponen de acuerdo. ¿Sí? Y el secreto está en que cada uno tiene propiedades distintas y prioridades distintas. ¿Sí? El ello, el instinto, ¿sí? Imagínenselo como el bebé de la casa, ¿no? Que solo quiere placer ya, no razona, no entiende de leyes, no entiende el después. Si tiene hambre, quiere comer, si tiene sueño, quiere dormir. ¿Por qué? Porque se rige por el principio de placer. Después estaba el super yo, que era la moral, que es el juez, es ese maestro que es estricto, que representa todo lo que aprendimos de nuestros padres, pero además de nuestros padres, de la sociedad, lo que aprendimos que está bien y lo que está mal. ¿Sí? El super yo vive bajo el principio del deber y usa la culpa para que, para castigarnos. ¿Sí? Y después está el yo, que sería la realidad,
¿sí? Que sería como el mediador o ese adulto responsable, ¿sí? Que su trabajo es escuchar los gritos que pega el ello y las reglas estrictas que tiene el super yo para decidir qué hacer en el mundo real. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense un ejemplo también muy simple. Imaginen que estén en una fiesta, ¿sí? Y que ven una super torta de chocolate increíble sobre una mesa ahí, ¿bien? Pero que todavía no es el momento de comerla, no es el momento de servir la torta. ¿El ello qué diría? Tengo hambre. Y esa torta se ve deliciosa. Voy a meter el dedo, voy a comer un pedazo gigante ahora mismo. No me importa que nadie haya empezado a comer la torta. ¿Sí? Después tenemos el super yo. ¿Qué va a decir el super yo? Es una falta de respeto total. Tus padres te enseñaron a esperar. Entonces, si lo haces y metes el dedo y comes una porción gigante, todos van a pensar que sos un maleducado. Entonces vas a sentir vergüenza con simplemente pensar en hacerlo. ¿Sí? Y nuestro yo, ese mediador, ¿qué hace? ¿Qué va a decir? Bueno, vamos a esperar que el anfitrión de la fiesta corte la torta. Mientras tanto, no sé, me tomo un vaso de agua para calmar esa ansiedad, ¿sí? Y voy a comer el pedazo de torta cuando corresponda si no quedó mal. Muy simple, ¿sí? Bien. Qué difícil, profe, ¿eh? No, no es difícil. Y porque tenemos la parte esa donde ese deseo, ese placer, por ejemplo, como el tema de lo que usted dijo, ¿no? Ese claro ejemplo de la torta. Uno tiene ese deseo, ese placer de comerla ya, y después por otra parte tenemos el super show donde nos decimos, ¿cómo vamos a hacer eso? Qué mal vamos a quedar. Ya Claro. vamos a sentir esa culpa. Y después tenemos el show donde, bueno, a ver, vamos a buscar opciones para poder resolver esta situación. Resolver. Exacto, siempre como se dice, el ello es el diablito ahí, el que quiere Claro, todo ahora, que no espera, que nada, y el super yo es como el angelito que te dice, bueno, pero si lo hace, fíjate. Y sí, después, bueno, el yo tiene que resolver qué hacer, o si va con el ello al 100% o si va con el super yo al sí. 100%. Por ahí uno dice, qué difícil, pero bueno, no creo que sea tan así. O sea, es la misma vida también que te lleva a un ejemplo como por ejemplo este que usted puso. Y así es con Con todo, todo. todo. Pero ¿Cuántas bueno, veces nosotros nos dejamos llevar por el ello y hacemos cosas y sí, después de haberla hecha, después, sí, obvio, decimos, sí. ay, no, ¿qué ¿Por hice? qué lo hice? ¿Por qué lo hice? O lo podría haber hecho de esta otra manera. ¿Por qué? Porque nos guiamos por el placer, lo queríamos Sí, hacerlo y lo hicimos y no medimos ni consecuencias ni nada, totalmente, totalmente. ¿sí? Sí, sí, Entonces muchas veces nos guiamos por el ello, sí, muchísimas veces. sí, 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 Bien, pero se supone que se termina de formar la personalidad, que sería el yo, sí, cuando nosotros empezamos a los 6 años aproximadamente, que sí, empezamos a entender de reglas, empezamos a entender que si hacemos esto está bien, que si hacemos esto está mal, ¿sí? Es cuando se forma y nos va a durar toda la vida, sí, ¿sí? sí, sí. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí, algo que de lo que no me puedo bancar es que me mientan. Pero por el otro lado tengo ese diablito acá, el ello que dice, y a veces mentir un poquito no está tan No está mal. mal. ¿Se entiende? Sí, Claro. Bueno, es así. Es así, 100%. El yo va a ser ese mediador que, bueno, después nosotros obviamente tenemos que decidir. decidís. Decidir qué hacer. Exacto. Sí, ¿Sí? sí. Bien. Por otro lado tenemos el complejo de Edipo. ¿Alguno conoce, pregunto, de dónde viene este nombre que a Freud se le ocurrió colocarle como complejo de Edipo?
¿O quién es Edipo? ¿Alguien lo conoce? ¿O alguien ha escuchado la historia de Edipo? ¿O no? No. ¿Quieren que se las cuente? Muy rapidito. Así, rápido. Bien. Vamos a decir, desde los inicios del psicoanálisis, Freud en realidad recupera la tragedia de Edipo el Rey, de Sófocles, ¿sí? Que en realidad se trata de una obra en la que el rey Laios y Yocasta tienen un hijo llamado Edipo, ¿sí? El cual, según el oráculo, les anunció que iba a matar a su propio padre y que se iba a casar con su madre. ¿Bien? Entonces, Laios, el rey, ¿sí? Viendo todo eso, por medio de su sirviente, manda a abandonar a su hijo Edipo al cerro para que Edipo muriera. ¿Sí? Porque si no, según el oráculo, lo iba a matar a él y se va a casar con su mamá. Pero ¿qué pasó? Ese sirviente desobedeció al rey. ¿Sí? Ese sirviente en realidad le entregó a Edipo a un pastor, ¿sí? Quien ese pastor después se lo va a dar como en adopción al rey de Corintios y a su esposa, quienes lo criaron como si fuese su propio hijo. ¿Sí? Bien. Después, bueno, hubo una pelea, vamos a decir, una discusión donde Edipo se entera de su destino, de que no era hijo en realidad de Corintios y de su esposa, ¿sí? Y decide irse de Corintios para no regresar. Bien, en ese camino que él se va, vamos a decir, se cruza con Laios, pero él no sabía que era su padre verdadero. Y se enfrentan en una lucha y termina Edipo matando a Laios. ¿Sí? Posteriormente a todo eso, conoce a Yocasta, que era su madre biológica, que él no sabía, y se casa. ¿Sí? Para después, obviamente, descubrir toda la verdad. Entonces, Edipo, incapaz de poder soportar todo ese horror de parricidio y de incesto, ¿sí? Se saca los ojos y abandona la ciudad para andar como un pordiosero por toda Grecia. En eso se basa el complejo de Edipo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el complejo de Edipo? Freud sugiere que el complejo de Edipo surge de la dinámica familiar, en la que el niño, vamos a decir, se encuentra en una situación triangular con sus padres. En esa dinámica, el niño permite inconscientemente, o compite, mejor dicho, no permite, compite con su progenitor del mismo sexo por la atención y el afecto del progenitor del sexo opuesto. ¿Sí? Profe, ¿de qué edad sería el complejo? Más o menos entre los 5 o 6 años. ¿Sí? A los 6 se tendría que terminar, pero entre los 4, 5 y 6 años. ¿Sí? Ahora, en lo que es la clínica psicoanalista o psicoanalítica, todo lo que es el complejo de Edipo se manifiesta con fantasías, con sueños, con juegos, con comportamientos que reflejan los deseos inconscientes de ese niño. ¿Sí? Bien. Ahora, Freud también postuló la existencia de un equivalente femenino al complejo de Edipo, que es conocido como complejo de Electra, que en ese caso las niñas experimentan deseos de posesión y deseos sexuales hacia el padre, rivalidad con la madre. Sin embargo, fue un concepto que ha sido objeto de muchas críticas y de revisión en la teoría psicoanalítica posterior, porque no todas las niñas experimentan ese tipo de dinámica, por eso no se habla mucho de lo que es el complejo de Electra, ¿sí? Pero ahora, Freud, ¿qué consideraba con respecto al complejo de Edipo? Que si el complejo de Edipo tenía una resolución exitosa, ¿sí? Eso iba a ser crucial para el desarrollo psicológico saludable de ese niño. Y esa resolución implicaba la identificación del niño con el progenitor del mismo sexo y la internalización, obviamente, de valores y de normas sociales.
Bien, en otras palabras, a ver, el niño adopta las características y los roles asociados con su género y se va a alinear con las expectativas tanto familiares como culturales. ¿Sí? Bien, pero que decía que surgió que el complejo de Edipo sentaba todas las bases para la identidad de género, la moralidad, las relaciones interpersonales del individuo en su vida adulta. Y si tenía una resolución exitosa, le iba a proporcionar a ese niño una base sólida en todo su desarrollo psicológico saludable. En cambio, si tenía una resolución insatisfactoria, podía generar conflictos psicológicos y dificultades en la vida adulta. ¿Sí? Pero después tenemos, por ejemplo, lo que es el complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Que lo postuló desde otro lado. Bien, si bien parte de todos los conceptos freudianos, ¿sí? En función del complejo de Edipo, Lacan lo va a llamar en realidad complejo de castración, perdón, ¿sí? Que se desarrolla, ¿sí? Desde los comienzos, vamos a decir, de la vida del sujeto hasta aproximadamente los 6 años, ¿sí? Y acá Lacan suma un nuevo elemento, que sería el falo, que en otras palabras sería el pene, ¿sí? Y que el falo es el deseo que se organiza en función de una falta, ¿sí? Y él lo divide en tiempos, primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo, ¿sí? El primer tiempo corresponde a la fase del espejo, ¿sí? Que se da entre los 6 y los 18 meses de vida, donde en ese estadio, vamos a decir, el sujeto ¿qué hace? Asume una imagen propia. Entonces, al reconocerse, adquiere la noción de completud de su cuerpo, ¿sí? Y el niño se encuentra en una relación completa en ese momento con su madre e intenta identificarse no con su padre, ¿sí? Intenta identificarse con lo que se supone que es el objeto de deseo de la madre, ¿sí? Que es una identificación imaginaria. Entonces, ¿qué decía Lacan? Que el niño quiere ser el objeto de deseo de la madre, entonces su deseo queda alineado al deseo del otro. Y el objeto de deseo de la madre, según Lacan, es el falo. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Lacan? Para gustarle a la madre, basta y es suficiente ser un falo. ¿Sí? Entonces, esta madre castrada se siente completa a través de su hijo, ¿sí? Y eso lo ubica en el lugar del falo. Entonces ahí se arma un círculo completo, donde esa falta, como les dije, no existe. Pero después entramos en el segundo tiempo, donde entra el padre. Ahí ingresa el padre, ¿para qué? Para instaurar la doble prohibición del incesto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Despoja a la madre de su ilusión fálica, ¿sí? O sea, la madre ya no va a tener el falo a través del hijo, ¿sí? Y quita al niño de esa identificación imaginaria del falo. O sea, el niño ya no es el falo de la madre. Y eso lleva a que el niño se ponga en rivalización con el padre por el deseo de la madre. ¿Sí? Entonces el padre ahí, ¿qué hace? Se constituye como un agente real de la castración. Y después tenemos el tercer tiempo, ¿sí? Que del niño depende la salida del complejo de Edipo, aunque para Lacan, perdón, no se trata de un sepultamiento, ¿sí? A la manera que lo hacía Freud, sino que define una posición como sujeto deseante, ¿sí? Bien, y que obviamente es una instancia estructurante que va a determinar el devenir de la estructura psíquica de ese niño, ¿sí? El que decía que si no se
resolvía correctamente, el niño iba a tener una estructura psíquica psicótica, neurótica o perversa. En otras palabras. ¿Bien? Bien. Voy a sacar esto porque quiero que hablemos de la Gestalt, que eso me había quedado la clase pasada y no quiero pasármelo de largo. Déjenme que busque un segundo la presentación, total es rapidito. ¿A dónde está? Acá. Acompañante terapéutico. Ay, ¿por qué no me baja? Acá. Bien, vamos a buscar la Gestalt, así charlamos de eso que me había quedado la clase pasada. Acá. Ya está, ya está. Ya lo encontré. Rápido, rápido se los comparto. Ahí está. Bien, ahí está. Por otro lado, terminamos todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, con Freud y demás. Nos vamos a la psicología de la Gestalt, que es la última que vamos a ver. ¿Sí? La psicología de la Gestalt nació en Alemania, ¿sí? A comienzos del siglo XX, alrededor de 1910 aproximadamente. ¿Sí? Tenemos a los fundadores, Koflag, tenemos a Kohler, tenemos también a Watermeer, que ellos reaccionaron en contra del estructuralismo, en realidad, una corriente que decía que la mente podía estudiarse descomponiéndola en parte, como si fuera una máquina. Ahora, los psicólogos de la Gestalt afirmaron todo lo contrario, ¿sí? Ellos que decían que el todo es más que la suma de sus partes, que seguro esa frase la han escuchado nombrar un montón de veces. ¿Qué significa? Que cuando nosotros percibimos algo, no lo vemos como elementos separados, sino que lo vemos como una forma o un conjunto completo que tiene un sentido propio. ¿Sí? Por eso está la frase esta, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa Gestalt? ¿Sí? Una palabra obviamente alemana, que significa forma, figura o configuración. ¿Sí? Entonces se refiere a cómo la mente organiza los estímulos que percibe para darle sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven un conjunto de puntos formando un círculo, su cerebro no ve puntos sueltos, sino ve una figura completa de un círculo. ¿Sí? Percibimos mayormente una forma total, no partes aisladas. ¿Bien? Ahora, obviamente que hay leyes de lo que es la percepción de la Gestalt. Todos los psicólogos de esta corriente identificaron leyes o principios que explican cómo organizamos lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, la ley de proximidad. ¿Sí? ¿Qué dice? Que nosotros tendemos a agrupar los elementos que están cerca entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos una fila de puntos, ¿bien? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá. A ver, voy a buscar. Bueno, vamos a hacer círculo, ¿sí? Un círculo. Bueno, vamos a suponer que son iguales. Yo no los puedo hacer igual, pero ahí. Soy muy mala para hacer círculo. ¿Sí? Ahí, 3, 3, 3. Bueno, vamos a suponer ahí. ¿Sí? Bien. Ahí. ¿Qué perciben ustedes? Yo mayormente percibo, voy a decir, 3 grupos de puntos. No percibo 9 puntos separados. ¿Por qué? Porque los que están cerca se ven como parte de un mismo conjunto. ¿Sí? Eso es la ley de proximidad. ¿Sí? Voy a borrar eso. Pero después está la ley, por ejemplo, de similitud. ¿Sí? Que nosotros agrupamos los elementos
que son similares en forma, en color y en tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una hoja, hay círculos y hay cuadrados, mayormente, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestra mente en realidad? Agrupa los círculos entre sí, los cuadrados entre sí, aunque estén mezclados. ¿Sí? Y después está la ley, por ejemplo, de continuidad, es que percibimos nosotros las líneas y figuras de forma suave y continua, evitando cortes que sean bruscos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos una línea curva que está interrumpida por otro objeto, ¿qué hace nuestro cerebro? Imagina que la línea continúa, aunque no la vemos, para formar ese círculo. ¿Sí? Y después está, por ejemplo, lo que es la ley de cierre, que es cuando una figura no está completamente cerrada, que la mente tiende a completarla, ¿sí? Por ejemplo, como les dije recién, si vemos un círculo con una parte abierta, ¿sí? Nosotros seguimos viendo un círculo completo. Bien, después está, por ejemplo, esta, ¿sí? Esta de acá arriba, que es lo que es la ley de figura fondo, ¿sí? ¿Qué dice? Que toda percepción se organiza en una figura, que es lo que se destaca, y un fondo, que es lo que queda atrás, ¿sí? Esa obra se llama El jarrón de Rubín, ¿sí? Donde podemos ver o un jarrón blanco como figura, por ejemplo, ¿sí? O dos rostros negros enfrentados, que puede ser el fondo, o al revés, los dos rostros enfrentados, la figura, y el jarrón, el fondo. ¿Sí? Pero en este caso, bueno, ya sabemos que el dibujo se llama El jarrón de Rubí, entonces, ¿cuál va a ser la figura? El jarrón. ¿Bien? Pero la percepción cambia según lo que nosotros elegimos ver. ¿Sí? Después está insight, o también se llama comprensión repentina, que es cuando una persona resuelve un problema de repente al comprender la situación en conjunto. ¿Sí? Como por ejemplo pasó con Kohler cuando observó el experimento de los chimpancés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que yo se los había nombrado, donde el chimpancé quería alcanzar una banana que estaba colgada y después de intentar sin éxito saltar y saltar, ¿sí? De pronto junta palos y lo usa como herramienta. ¿Sí? Y eso no fue ensayo y error, fue una comprensión súbita de la solución del problema. ¿Sí? Y con los humanos ocurre algo muy similar, cuando no podemos resolver un problema y de pronto se nos prende la lamparita. ¿Sí? Después está lo que es percepción de movimiento, que también se llama fenómeno pi, ¿sí? Que fue descubierto por Max Watermer, que muestra que en realidad nuestro cerebro percibe movimientos, aunque haya una imagen estática. ¿Sí? Pasa con las películas, pasa con los dibujos animados, que no son movimientos reales. Son imágenes físicas que van cambiando rápidamente, pero nuestra mente, ¿qué hace? La interpreta como un movimiento continuo. ¿Sí? Bien. Y obviamente que después, más adelante, tenemos a Fritz Perl, que tomó los principios de esa corriente y creó lo que es la terapia de la Gestalt, que es una forma de psicoterapia, vamos a decir, que está centrada en vivir el aquí y el ahora, en tomar conciencia de nuestras emociones y pensamientos presentes y asumir la responsabilidad personal de lo que cada uno sentimos y hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que siempre culpa a otro por su malestar. En lo que es la terapia de la Gestalt, ¿sí? Hay que aprendería ese paciente a reconocer su papel en la situación y a centrarse en cómo se siente en ese momento, no en el pasado. ¿Sí? Y obviamente que la Gestalt en general no solo influyó, vamos a decir, en lo que es la terapia, sino también en el arte,
¿sí? En cómo nosotros percibimos formas, cómo nosotros percibimos composiciones visuales, en lo que es el diseño y la publicidad, en cómo nosotros cómo captar la atención del observador usando todo lo que es la percepción visual. Y también influyó en la educación, obviamente, cómo nosotros aprendemos al comprender en realidad los contenidos como un todo, no como un fragmento, vamos a decir, aislado. ¿Sí? Bien, les quiero compartir obviamente el videito, así ya con esto nosotros podemos ir terminando. Voy a, ahí está, a compartirles. La Escuela de Acción, elaborado por... Bien, no sé si pudieron ver en el campus virtual que yo les coloqué esos videitos que les estoy pasando, también están dentro del campus virtual. Algo antes de retirarnos, ¿pudieron hacer el examen? ¿Sí? No, Sí, no lo profe. chismoseé todavía, por eso. Sí, sí. Bueno, era muy difícil, ¿no? No. Bien, acuérdense que tienen el recuperatorio, ¿no? A partir de mañana, si no me equivoco. 28 y 29. ¿Sí? Pero a lo que le haya ido mal, obviamente. Y obviamente, excepto que lo quieras hacer de nuevo, no sé. No, todo bien. Ah, profe. bueno, listo. Entonces, a los que no lo pudieron realizar o quizás no les fue como esperaban, tienen el recuperatorio el 28 y el 29. ¿Sí? Y cualquier cosa, no se dejen estar, me escriben, por favor, aquellos que o no lo pudieron realizar o surge algo. Les habilité el módulo número 3, salud mental. ¿Ok? ¿Sí? De ahora en más, los módulos son largos. Les aviso. Son más largos de ahora en más los módulos. ¿Sí? El módulo 4, larguísimo. Pero todavía no, vamos con el 3. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, háganme el recuperatorio, los que obviamente necesitan recuperar, y nos vamos a ver el próximo lunes a las 17:05. Obviamente que me tienen acá y chismoseen en el campus virtual que les habilita el próximo módulo. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, profe. No, hasta luego.